La situación política, estamos entrando en unas últimas 24 horas de definiciones, por lo menos para la inscripción de los frentes. No sé quién quiere empezar. No, por ahí uno ve lamentablemente todos los días cómo se están cerrando pymes, fábricas, o sea, cómo se va. Es terrible y bueno, y golpea además los territorios más humildes. O sea, yo vivo en el municipio de Moreno y la situación de abandono y cómo ha avanzado, no solo con el tema de la desocupación, sino cómo ha avanzado en el narcotráfico, por más que todo el tiempo están mostrando que están en la lucha contra el narcotráfico, pero la realidad es que en los barrios eso se ve cada vez más. Y por ahí las comunidades nos encontramos solas tratando de solucionar los problemas, tratando de contener a un nuevo desocupado más que se suma a las filas otro día más y tratando también de cubrir la emergencia alimentaria, que es terrible. O sea, hay chicos que están pasando hambre en un país donde sobra alimento, hay personas grandes que están pasando hambre y estamos tratando de cubrir como podemos. Tenemos 45 servicios alimentarios en Moreno, sumado a la de otras organizaciones y vecinos que voluntariamente se han solidarizado para ver cómo se cubre la emergencia alimentaria, también en la noche, con la gente que está en situación de calle, porque cada vez hay más personas en situación de calle. Y bueno, hay una disconformidad total, como también hay disconformidad con el gobierno local de Moreno, y nosotros estamos pidiendo paso en ese lugar para que pueda haber más participación. Así que bueno, es muy triste y tratamos todo el tiempo de sostener de que no se pierda la esperanza, que podemos sacar a nuestro país nuevamente adelante y que podemos también sacar a nuestro municipio adelante. O sea, la verdad que tratamos de que la gente no se caiga y pueda seguir creyendo de que tenemos la posibilidad de construir otra vez un país con justicia social. Claudio, yo pensaba, ¿no? Pensar que el presidente que asuma, no importa quién sea, ¿no? Seguramente va a pasar de otro color político, pero yo pensaba que no va a tener los 100 días, no va a tener ni una hora. Va a tener que sentarse y empezar a ver cómo le pone el plato de comida a los chicos, remedios a los jubilados y empezar a trabajar para reconstruir el tejido social que está destruido. Sí, lo que pasa es que a los candidatos que escuchamos hablar hasta ahora no han dicho nada al respecto. O sea, tanto Cambiemos en el gobierno como la alianza que aparentemente se estaría construyendo con Fernández, ninguno ha dicho nada al respecto. Digo, ahí veíamos recién a Caló, él fue secretario general de la CGT durante mucho tiempo, otros dirigentes sindicales que son en parte responsables de la situación que estamos viviendo los trabajadores, el movimiento obrero y los sectores populares. Durante 4 años se negaron sistemáticamente a realizar un plan de acción coherente, serio, con continuidad, para evitar las medidas de este gobierno que ajusta de la mano del FMI, de la mano de los gobernadores, de los intendentes, más allá del color político que tengan. Entonces acá lo que vemos es que hay una situación donde, como decía el periodista, los que ganan son los mismos que vienen ganando siempre, históricamente. No es que en este gobierno hay un sector de empresarios que de repente empezó a ganar. Ganaron siempre, desde que yo tengo uso de razón, y he leído bastante, y siempre estos grupos han sido los mismos que ganan en contra, en detrimento de los intereses de las grandes mayorías. Entonces nosotros, como trabajadores, también como integrantes de una fuerza política, que es el Frente de Izquierda, en mi caso como militante del PTS, estamos planteando que hay que dar vuelta las prioridades. Las prioridades no es ver cómo se cumple con el fondo, ver cómo se cumple con los usureros internacionales y los nacionales, sino ver cómo hacemos lo que decías vos, cómo garantizamos la salud pública, la educación pública, la comida en los barrios, la comida, volver a tener un salario igual a la canasta familiar, o sea, luchar por eso, hacerlo efectivo alguna vez, repartir las horas de trabajo para que nadie tenga que quedarse sin trabajo. Bueno, la única fuerza política que plantea eso, afectando obviamente los intereses que hay que afectar, que son las de esta minoría que ha ganado históricamente, es el Frente de Izquierda. Después los otros candidatos no hemos escuchado más que demagogia, como hizo Macri para ganar esta elección, prometiendo cosas que nunca cumplió. Los otros candidatos, empezando por Fernández, también plantea una demagogia que dice que vamos a estar mejor si van a gobernar, pero no dice cómo, no dice de dónde va a sacar el dinero en una situación que no tiene nada que ver con la situación en la que gobernó el kirchnerismo los 12 años anteriores, cuando había un crecimiento a tasas chinas del país por el precio de las commodities, una situación económica a nivel internacional que hoy es totalmente diferente. Entonces, tenemos un problema si no vemos que hay que defender los intereses de la clase obrera, de los sectores populares, con candidatos que defiendan esos intereses. Jorge.
Yo creo que efectivamente el diagnóstico que hacía acá la compañera del movimiento Evita es muy certero en cuanto a la situación que se vive. Yo creo que también, además de los sectores más humildes, acá están afectados hasta grandes empresarios. Las pymes de cajón, pero acá hasta grandes empresarios se han visto afectados porque en realidad este es un plan recesivo y con tasas que inéditas. Arcor perdió 1.100 millones de pesos. Sí, la alimentaria más grande del país. Tal cual. Y han, digamos, no voy a hablar, digamos, no voy a embellecer alguna de estas empresas, pero los mismos, hasta las grandes cadenas distribuidoras comercializadoras, han afectado, porque ven afectado el consumo, digamos. Eso, digamos, ha afectado a todos, indudablemente. Esa es la situación general que se presenta. Ahora, el mayor problema que tiene el gobierno que viene, a mí me parece que tiene que ver, además, con de lo que se ha planteado acá, que es la emergencia alimentaria, es el tema del frente externo. O sea, este gobierno ha contraído una deuda que ha superado en este corto tiempo a la dictadura militar, ¿no? En su endeudamiento. Entonces, nos deja un problema que yo creo que no lo puede resolver un solo partido ni un solo espacio político, aun cuando sea una alianza. Creo que acá hay que buscar espacios de consenso que impliquen un marco de políticas de Estado que permitan, digamos, avanzar en puntos centrales. Si no, no va a tener destino el país. Yo creo que eso... Ahora, este consenso y ordenar las cuentas no tiene que estar planteado como ahora, donde los perjudicados son siempre los sectores. Cada vez que acá se habla de un sacrificio, los sacrificados son los jubilados y los trabajadores. Y acá hay que plantear que alguna vez hagan el sacrificio el sector financiero, los grandes sectores de la economía. Entonces me parece a mí que hay que buscar un consenso para que entre todos llevemos y estabilicemos otro problema que tiene la economía de este país, que es la inflación. O sea, la inflación se come todo proceso de ajuste cambiario, todo proceso de recuperación del salario. Ahora, eso requiere consenso entre varios factores de la producción, no de uno solo. Eso requiere consenso. Una incoherencia en lo que plantea el señor, porque en este frente o en esta cuestión de alianza que plantea usted, plantea que hay que conciliar intereses que son totalmente opuestos. Yo no creo que los empresarios hayan perdido ningún dinero. Habrán dejado de ganar la enorme fortuna que venían ganando a costa del esfuerzo de los trabajadores. Nosotros no creemos que la clave pase por ver cómo se le garantiza esa enorme ganancia a las empresas. Al revés, o se defiende el interés de los trabajadores y los sectores populares, que somos la mayoría de la población, o se defiende el interés de las empresas, de los grandes grupos económicos, de los especuladores internacionales. No hay forma de conciliar y lamentablemente en esta alianza que se plantea se intenta engañar una vez más a los trabajadores diciendo que se puede conciliar los antiderechos, como Mansur, que saludó el día domingo por el triunfo en Tucumán el candidato Fernández, con los intereses de los millones de mujeres y jóvenes que salen a la calle pidiendo que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito, la educación sexual integral, o con empresarios que plantean que hay que seguir atacando las conquistas laborales de los trabajadores para seguir ganando más dinero. No hay forma, o sea, es un nuevo engaño lo que yo le planteaba al principio. O damos vuelta las prioridades o va a ser más de lo mismo, porque no se plantea cómo se va a encarar la cuestión del fondo. Se va a renegociar, dicen algunos, y hay que pagar 40.000 millones de promedio por año. ¿De dónde va a salir ese dinero? O sea, mágicamente no. Todos los que hemos escuchado hasta ahora plantean que hay que hacer más esfuerzos, más sacrificio, y ese sacrificio es a través de reformas laborales, de reformas previsionales, de represión, de pérdida de fuentes de trabajo, de precarización laboral. Bueno, nosotros desde el Frente de Izquierda es la única fuerza que plantea esta alternativa, que dice la verdad, que no hace demagogia y que entiende que la lucha hay que darla cotidianamente en los lugares de trabajo, que no se puede aparecer cada 4 o 2 años para acordarse de esto como hacen algunos dirigentes sindicales. Ayer veía la foto de Kicillof y Magario con Moyano y con Piñanelli. Han sido cómplices de las medidas de este gobierno, por acción o por omisión. Entonces no nos pueden decir que ellos son la alternativa a lo que han avalado durante 4 años o más en algunos casos. Nosotros planteamos una fuerza alternativa desde los trabajadores de los sectores populares realmente que defienda sus intereses. Después cualquier otro tipo de alianza tiene esta contradicción interna. Sí, bueno, yo creo que en realidad indudablemente una cosa es
plantearse como fuerza que va a describir la realidad y otra cosa es plantearse la posibilidad de gobernar. Y en este país la posibilidad de gobernar, indudablemente, y los intereses afectados son mucho más amplios que de una clase o un sector social, son varios. Entonces, y hay una contradicción evidente con los sectores mucho más concentrados y digamos financieros e internacionales. Entonces a mí me parece que ahí nosotros tenemos que unificar ese sector, esos espacios que tienen contradicciones entre sí, y yo no las niego, digamos, y yo estoy planteando además que no se puede plantear ninguna reconstrucción del país sobre la base del sacrificio de siempre de los mismos sectores. Los jubilados de trabajo yo creo que hay que mantener a la hora. Yo creo que sí es posible, digamos, desarrollar una industria, abrir las fábricas, etcétera, de nuevo, para volver a generar trabajo, que es la única salida, digamos, de la pobreza. Acá no hay salida con más planes. Este gobierno dio muchos más planes. Y eso no es ninguna salida. La salida de acá para salir de la pobreza es generar trabajo. Hay que abrir fábricas y hay que respetar los derechos de los trabajadores y tienen que ganar dignamente los jubilados. Los intereses de los grandes grupos económicos y los empresarios. ¿Cómo vas a abrir fábrica que la están cerrando? Se pierden miles de puestos de trabajo por día. No, o sea, si no afectás un interés, no podés beneficiar a otro. Y te digo que además los intereses que nosotros planteamos defender somos la mayoría de la población, no la minoría ínfima que viene ganando históricamente. Tenés una contradicción importante en tu discurso. Claudio, la hacemos parece perdón. que yo creo que también una de las mayores preocupaciones de las personas, porque yo creo que el que está sufriendo en este momento no tiene fanatismos con nadie, más bien me parece que tiene mucha desilusión porque no hay un proyecto que los contenga, que los integre. Y en realidad lo que están buscando es cuál es el frente que pueda sacar al macrismo. Me parece que cuando una persona está pasando hambre piensa en esas cosas que son más... ya de la cancha quién te está matando de hambre. Lo que quieren hacer es que se vaya Macri y todo lo demás se discutirá después. Para mí esa es la realidad. O sea, nos hemos tenido un compromiso de estar siempre en territorio. Hemos hecho, no sé, como 40 movilizaciones al macrismo o más, porque ya perdí la cuenta. Estuvimos en la calle y estuvimos en el barrio acompañando, estando, y yo he tenido que escuchar explicaciones de cómo un pibe me cuenta cuando tiene hambre que come cartón. Cartón. Que come cartón. No es justo. No. Bueno, pero el problema Entonces la preocupación mayor es cuál es la propuesta que es capaz de derrotar al macrismo y sacarlo de la faz de la tierra. Después veremos, nos pondremos de acuerdo, veremos qué es lo mejor para nuestro país. Seamos adultos, sí, cartón, te parece increíble, pero sabes que a mí también me pareció increíble. Nos da la explicación de cómo no le caía mal comer cartón. Te estruje el alma, aparte, te mata. Pero te ahí, estruje el alma. eso Esa es la realidad con la que estamos. Es demagogia, hay que discutir ahora cómo vamos a hacer para solucionar los problemas. ¿Qué, Por ¿qué es sacarnos demagogia? ¿Lo un que mal... yo te estoy contando es demagogia? No hay ninguna propuesta. Sí, es demagogia, porque me decís, mira, hay que ponernos todos de acuerdo, no importa quién, el bueno, el malo, el diablo, el empresario, con el trabajador que también pasa un acuerdo para interno sacar entre a quien nos Argentina y dejar de lado ciertas posiciones. No, está bien, pero te digo, para mejorar la calidad de eso vida está bien, y reconstruir el tejido tenés social. Tenés que tener un programa, si cada uno no se podés planta, decir, vamos pero y está bien, vemos. pero si cada uno se planta Un programa en su viable, posición, eso es lo que te pido. Bueno, ¿cuál es? Porque hasta ahora no lo han explicado. El único programa que se presentó hasta ahora para dar una salida desde el punto de vista de la clase obrera, de las mayorías obreras y populares, es el Frente de Izquierda. No hay ninguna otra fuerza que haya planteado nada. Es lo que decís vos, bueno, primero lo sacamos y después vemos. Y eso es más demagogia, porque es lo mismo, de otra manera, lo que planteó No, demagogia Macri. plantea lo que vos decís que te parece. No, demagogia es que hay que afectar a los intereses que han ganado históricamente. Que Me parece el gobierno que- este y me todos parece los que anteriores el problema hicieron que se la El llevaran problema que palo. no es Y si vos la no lo decís composición de los claramente, trabajadores se ha si no lo decís transformado claramente, ampliamente. Los trabajadores no es son demagogia. solamente los que tienen y cartón, trabajo. te aviso, no comen solo ahora. Mucho tiempo antes ya comían cartón, bajo Yo otro te gobierno cuento, también. yo te cuento lo que yo acompaño Bueno, en yo te este digo, yo hace momento muchos y años, estoy presente. muchos años, no sé te cuántos conozco y no años sé hace. dónde estás. No importa, yo te digo lo tampoco, que pero te yo quiero hago. decir, hace muchos años con otros gobiernos también comían Les cartón. invito que- No es nada nuevo, te tengo quiero que decir cuál es la cortar, solución. lamentablemente, Bueno, porque me claro. corre ¿Cuál es la el tiempo. solución? Nosotros No, planteamos pero- una solución desde la pero clase para- obrera. Yo desde creo la que, a mayoría mí de me las parece en lo populares. personal, creo que que es una introspección argentina empezar a discutir los temas Sí, en una mesa. pasa los que a veces hay dirigentes, los empatía trabajadores. con el dolor No, pero ajeno no- y a veces no. No se puede No, yo conciliar, creo que eso sí, no se pero- pueden conciliar esos intereses opuestos, porque para que gane el empresario tiene que explotar mucho O más no, de lo que o por explota qué. los trabajadores. Fijale ¿Y un de mar- dónde sale la pero ganancia? fijale un margen de rentabilidad más bajo y vas a ¿Pero que de no te dónde sale flota. la Yo ganancia conozco de las empresarios que han empresas? Fijale un decidido margen no de ganar rentabilidad. para seguir sosteniendo trabajo a los no trabajadores. pagado a los Fijale trabajadores. un margen de rentabilidad del 2% anual. No, es que eso, ¿quién lo plantea? El Estado.
No, no lo plantea nadie. Pero hace No hay un ninguna régimen- fuerza política pero que hace un plantee régimen. eso. Hay que hacer un Cambiar, debate Afectar esos serio, intereses claro. no hay ninguno. Ese es un No hay debate ninguno muy que lo plantee. sectario, infantil. No, al revés. Nosotros tengo- queremos defender a la sectario, inmensa infantil, mayoría obrera y donde vos te pones que popular. sos el Queda único planteado el debate. luchador. Yo no soy el único. Tengo que cerrar Y porque sí, está la, Yo tengo lloviendo. todo un la plan, descalificás un de plan. ella, entonces tenés que tener un poco Hace más de un plan- respeto. Un plan que tenemos hace muchos No. años, ¿no? Una cosa Sí, improvisada. hace que, muchos bueno, años, primero pero el problema vótennos es que para no. ganar y después vemos. Y ya sabemos cómo es. Ahí tenés el ejemplo de Macri. Bueno, Vótenme. Tengo que irme Perfecto. a una nota. A ver, hacete, sí, con un tradicional evento, veamos.